CO2 también se va acumulando como desecho y al desequilibrar el pH también desequilibra la homeostasis. Esa era la pregunta de ayer. ¿Usted tenga una pregunta algo similar a eso? ¿Y esa pregunta de dónde sale? Es la que hice ayer en el laboratorio. Así como esa es la que hice en el control. Indique que representa fisiológicamente el T1, nombre los músculos que permitan aumentar el volumen torácico. Si un voluntario presenta aglutinaciones con el antisuelo B y antisuelo AB, pero no con el antisuelo D, ¿cuál es su grupo sanguíneo? ¿Qué? En la 3, ¿cuál es el grupo sanguíneo? B negativo. B negativo. B negativo. B negativo. BRH negativo. ¿Y qué es lo que era el T1? ¿El qué? Es la respiración forzada en un segundo. En un segundo de respiración forzada. O sea, el volumen expiratorio forzado en un segundo. Nombre de los músculos que permiten aumentar el volumen torácico durante la inspiración normal. Intercostal externo Y diafragma. diafragma. Esa era la pregunta de ayer. La verdad pensé al tiro. CDT. Bueno, eso es solamente para recordar que ya más o menos le expliqué que se aplican esas mismas fórmulas para la ventilación. Que como para el flujo de sangre en el cardiovascular, acá es para el flujo de aire. Y para el flujo de aire siempre se requiere una diferencia de presiones y una determinada resistencia. ¿Quién modifica la diferencia de presiones? ¿O cómo se modifica la diferencia de presiones? ¿Cómo se...? Si el flujo depende directamente de la diferencia de presiones, ¿cómo se modifican las presiones a nivel respiratorio? ¿Cómo? Con la ayuda de los músculos. Con ayuda de los músculos, que modifican el volumen y por lo tanto permiten generar una mayor diferencia de presión, ya sea para el ingreso de aire o para la salida. Y la resistencia, obviamente, es esto, que ya en la forma no se la había visto, que es la viscosidad, la longitud, y obviamente esas variables, la viscosidad, tendríamos que respirar aire, digamos, muy denso para que fuera dificultoso afectar directamente el flujo. O que no podemos alargar los bronquios, así que eso ya como son variables no tan manejables, pero la que sí es manejable es el radio. ¿Y cómo se maneja el radio? Con el parasimpático. Con el parasimpático y el simpático, porque ambos tienen efecto ¿dónde? En los bronquiolos. Y los bronquiolos, pero específicamente en qué estructura de los bronquios y bronquiolos? Músculo liso. Lo que hace el parasimpático en el músculo liso lo contrae, por lo tanto disminuye el radio. Y el simpático lo que hace es, con el músculo liso, lo relaja. Al músculo liso, los músculos no se dilatan. Y con eso aumenta el radio. No hay nada. Ya, acá hay un aspecto funcional o una variable funcional en el sistema respiratorio que tiene que ver con lo que es la ventilación pulmonar. Y esa ventilación pulmonar se relaciona con dos variables también, que es la frecuencia respiratoria y el volumen tidal o corriente. Ya saben que la frecuencia respiratoria es la cantidad de
ventilaciones que hay por minuto. Eso significa que es mayor la frecuencia de contracción o relajación de los músculos. Y el volumen corriente es el aire que ingresa y sale en condiciones basales, que son 500 ml. Y eso da una buena ventilación pulmonar. Obviamente, esta es una ventilación pulmonar en reposo. Si tengo que hacer actividad física, quiero aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen corriente, obviamente con las reservas, ya sea inspiratoria o inspiratoria. ¿A qué se parece esto en cardiovascular? Al gasto cardíaco. O sea, la variable funcional del sistema cardiovascular es el gasto cardíaco, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Acá, más de gasto cardíaco se llama ventilación pulmonar, que es frecuencia respiratoria y volumen corriente. Sin embargo, acá no sabemos realmente, porque esta es ventilación total, no sabemos cuánto realmente es el aporte fisiológico. Y es por eso que hay que calcular algo que se denomina como espacio muerto. Y el espacio muerto fisiológico es el espacio muerto anatómico. Más lo que es directamente el espacio muerto alveolar. ¿Y qué será el espacio muerto? No, pero ¿qué significará espacio muerto? ¿Ah? No hay intercambios. Es la región del sistema respiratorio donde no hay intercambio. Entonces el espacio muerto anatómico es las regiones donde no hay intercambio de gases. ¿Y cómo se llaman esas zonas donde no hay intercambio de gases? Espacio muerto. Sí. Pero ¿cómo se llaman anatómicamente? Y yo lo expliqué, la zona de conducción. Entonces esa zona de conducción que iba desde la pirámide nasal o nariz hasta los bronquiolos terminales es algo fijo, pero que se le puede agregar esto que no debería existir. ¿Y qué sería el espacio muerto alveolar? ¿Alveolos que qué? No hay intercambio. ¿Y por qué no habría intercambio a pesar de una buena ventilación? ¿Pero por qué están muertos? Porque están atrofiados. No sé, en condiciones fisiológicas. Porque la presión no es lo suficientemente fuerte para Si les llega aire, si tienen una buena ventilación, ¿por qué es un espacio muerto alveolar? Porque no tienen buena si la ventilación está bien, pero para yo tener un buen intercambio de gases, que recuerda que escucho todo yo lo que ustedes hablan en voz baja, así que no hablen en voz baja. Si realmente ustedes tienen una buena fisiología pulmonar, es que tienen una buena ventilación y también tienen una buena Capacidad de intercambio. Una buena pared membrana. no sé qué está claro. a lo mejor tiene más poder. Y lo expliqué al principio. ¿Qué cosa? Empieza con P. Perfusión. Entonces, el espacio muerto alveolar son los alveolos que no reciben una suficiente cantidad de sangre o no reciben una buena perfusión. Por lo tanto, aunque ventile, como no reciben sangre, no pueden realizar el intercambio gaseoso. Por eso esto no debería existir, pero puede que ocurra. Y eso va a aumentar el espacio muerto. ¿Y eso es porque son muy pequeños? No, porque algo ocurrió en la persona que dejó llegar de sangre, a lo mejor tuvo un émbolo, una trombosis y no llega a sangre. Entonces, por eso aquí aparece lo más relevante de todo esto, es que más que ventilación pulmonar y relacionando con el espacio muerto fisiológico, yo tengo que saber cuál es la ventilación alveolar.
Es decir, cuánta aire se recambia directamente en el alveolo. Y es por eso que acá la ventilación alveolar es la frecuencia respiratoria por directamente lo que es el volumen corriente menos el espacio muerto fisiológico. Ahora, el espacio muerto fisiológico ojalá no tuviera el espacio muerto alveolar incluido, ¿Y eso cómo porque se- eso disminuye directamente la ventilación alveolar. ¿Ah? Profe, ¿y eso cómo se mide? Más que cuantitativamente se mide cualitativamente, es decir, si a una persona se le hace un examen de imagen y se ve que hay regiones del pulmón que no están recibiendo sangre y además se mide la saturación de oxígeno, ahí se hace un cálculo aproximado de cuánto realmente está oxigenando y tiene su capacidad pulmonar bien. ¿Qué mide la saturación? ¿Ah? ¿Qué mide la saturación? La cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, sí, normalmente la hemoglobina tiene que unir 4 moléculas de oxígeno para oxigenar adecuadamente los tejidos. Y eso normalmente es un valor de 95%. Si es menos de 95, significa que no va a haber un aporte adecuado. Por eso esa era una de las pruebas que se hacían para el COVID también, que se medía cuánto de oxígeno tenía unida la hemoglobina. Porque como la persona obviamente no ventilaba adecuadamente, si no ventila adecuadamente, significa que menos oxígeno tiene la hemoglobina unida, porque hubo menos intercambio. Y eso significa que más riesgo tienen los tejidos. O sea, una persona que satura bajo, tienen que incorporar el oxígeno de manera adicional. Por lo tanto, lo más relevante es directamente lo que es la ventilación alveolar. Y así tiene dos mecanismos el sistema respiratorio. Si hay baja ventilación alveolar o a mucha, hay una hiperventilación y una hipoventilación. Hiperventilación o hipoventilación son rangos de una frecuencia ventilatoria que es mayor o menor a lo que es en reposo. Si tengo hiperventilación, ¿cómo es el valor de oxígeno? Mayor o normal. Mayor, supuestamente en la sangre. ¿Y el valor de CO2? Menor. Menor. Si hay menor valor de CO2 bajo las condiciones normales, pues normalmente el valor de CO2 debería tener un valor de 46 milímetros de mercurio, esa es la presión de CO2. Si tengo menos de 46, ¿a qué estoy en riesgo? Alcalosis. Si tengo hipoventilación, el oxígeno disminuye y el CO2 mayor. Entonces, si tengo mucho mayor CO2, o sea, tengo más de los 46 que debería tener, tengo ahora acidosis. Entonces, la acidosis y la alcalosis no es un mecanismo muy adecuado porque se estabiliza, obviamente, el funcionamiento de las células. Es por eso que normalmente algo que se hace para las personas que tienen crisis de pánico. Porque los que tienen crisis de pánico, ¿qué tienen? Hiperventilación e hipoventilación. Hiper. Y al hiperventilar, aumentan tanto el pH que ese pH afecta más al sistema nervioso y más aumenta la angustia. Entonces muchas veces lo hace respirar en una bolsa de papel, porque ahí disminuye la cantidad de CO2 y ventila y se estabilizan los niveles normales. Lo mismo, si una persona está hipoventilando, por ejemplo, consumió alguna droga específica y comienza a hipoventilar, ¿qué va a ocurrir con el oxígeno? Disminuye, el pH disminuye y la persona se va Al cielo. a desmayar. Porque no se va a que al cielo. No sé si al cielo. Se va. Ahora, hay otros factores
influyen directamente a que haya una buena ventilación del sistema respiratorio. Y ahí aparece el tema de lo que es complianza. Y elastancia. La confianza significa que un órgano puede modificar su capacidad, expandirse. Y la elastancia es que recupera forma inicial. Entonces los pulmones casi como un globo. Ustedes toman un globo, bueno, de hecho si ustedes soplan un globo, el globo tiene unas paredes que se van a permitir que mientras ustedes lo llenen de aire se expande. Obviamente va a haber un límite, si soplan mucho se va a romper la pared del globo. Pero si sacan el aire, ¿qué sucede con el globo? Vuelve a su tamaño original. O sea, esta elastancia depende de qué. ¿De qué parte? Pero ¿de qué estructura? ¿Cuáles son las dos proteínas que tiene el sistema, o sea, los tejidos conjuntivos? Elastina y colágeno. Entonces el colágeno es el que da la confianza. Uno tiene una cantidad de colágeno en los pulmones que permite que se modifique la forma. Es por eso que si aumenta la cantidad de colágeno, como ocurre en la fibrosis, se vuelve más rígido. O sea, la confianza disminuye. Y la elastancia está dada por la elastina. O sea, la elastina es una proteína que obviamente hace recuperar la forma original de los tejidos. Lo mismo, si disminuye la elastina, como ocurre por ejemplo, o sea, lo que provoca la nicotina o algunas partículas de combustión, es que degradan la elastina de los alvéolos y esos alvéolos comienzan a colapsar. Por lo tanto también alteran lo que es la elastancia. O sea, el pulmón no recupera su forma original. Y es por eso que aquí aparecen comparadas las enfermedades. O sea, si es una enfermedad obstructiva, la elastancia disminuye, porque obviamente obstructivo no puedo ni ingresar ni sacar aire, por lo tanto no recupero el tamaño original de los pulmones. Pero la confianza aumenta, porque obviamente se está haciendo el mayor esfuerzo de expandir directamente el pulmón. Y todo lo contrario en la enfermedad restrictiva como la fibrosis. Aumenta la elastancia y disminuye la confianza, la capacidad de distenderse. Se vuelve más rígido el pulmón. Por eso antes una anatomía cuando hacía, creo que se lo conté alguna vez, porque fueron alumnos de anatomía, antes hacía disecciones de animales en los laboratorios. Entonces para ver respiratorio, salía respiratorio, obviamente el animal estaba solamente anestesiado. Y normalmente se introducía un tubo de pasta y el estudiante tenía que soplar para ver la expansión del pulmón. Pero una de las cosas que le decía a uno, que tenían que ser cuidadosos porque al soplar tenían que colocar el dedo, porque por la elasticidad del pulmón se le devolvía toda la sangre de la boca y ocurría normalmente ese pequeño detalle. Esas son las dos variables que tiene directamente el pulmón también para que realice una buena ventilación. Y la otra variable es la tensión superficial. ¿Cómo son los alvéolos? Que tiene un epitelio plano, pero en tamaño. Chiquitos. ¿Para qué? Para tener una mayor superficie de intercambio de gases. De hecho, si ustedes tomaran los alvéolos de ambos pulmones, ¿cuánto cubrirían? En superficie aproximadamente. ¿Cuánto creen que cubrirían si tomaran los alvéolos de todos los pulmones y los expandieran? ¿Como la sala? Una cancha de fútbol.
Esa es la superficie. Por lo tanto, por eso tenemos alvéolos muy pequeños, con la finalidad de tener muchas unidades de superficie aumentadas pero en una pequeña región. Y así cubren el cuerpo con muchas estructuras. O sea, el mismo ADN. ¿Cuánto mide el ADN de largo? Si uno tomara el ADN y lo alargara, mide 1,74 m de largo. Pero eso está compactado por la histona y genera una milésima de milímetro. O sea, el problema sí que tenemos es que los alvéolos, al ser tan pequeños, y además tienen características los alvéolos, que tienen una película de agua. ¿Por qué era importante que tuvieran esta humidificación los alvéolos? Porque yo dije, cuando partí con el sistema respiratorio, una de las funciones dije humidificación. Dije humidificación en la región nasal es importante porque quedan las partículas de herida. Pero ya a nivel pulmonar, los alvéolos, ¿por qué es importante tener agua? Facilita ¿Por qué lo facilita? Pero, ¿qué logra el agua? ¿Cuál es la propiedad del agua? La principal propiedad del agua. No, la principal propiedad del agua, ¿cuál es? No, pues ustedes vieron biología. Se parte siempre con la primero que es la propiedad del agua. ¿Qué se dice que es universal en agua? No. Solvente universal. Y es necesario para un buen intercambio que los gases estén disueltos. Entonces, al estar disueltos, quedan retenidos en la superficie del alvéolo y es más fácil el intercambio. Pero la otra complicación que tiene el agua, que tiene tensión superficial, que significa que las moléculas de agua interactúan entre sí y generan fuerza. Y esas fuerzas van a hacer que las moléculas se atraigan y generen el colapso. ¿Qué es lo que hay abajo que están haciendo? Están ahí al lado. Asústelo. Ahí están aquí. Ahora, esto se basa en otra ley. He tratado de, porque normalmente cuando uno enseña fisiología, enseña con todas las leyes, y antes uno lo hacían calcular todos los valores, y esa era la fisiología, con cálculo de las variables. Pero afortunadamente ustedes no tienen. Que es la ley de Laplace. Y la ley de Laplace señala de que hay una presión que se llama de colapso. Que significa que es la fuerza con que las estructuras tienden a colapsarse, o sea, a plegarse entre sí. Y esa presión de colapso depende o es directamente proporcional a la tensión superficial. Y es inversamente proporcional al radio. De hecho es 2T y este es el radio. ¿Hay tensión superficial en un alvéolo? Sí, porque tiene moléculas de agua. Por lo tanto significa que eso aumenta la probabilidad de ese colapso. ¿Cómo es el radio de un alvéolo? ¿Pequeño o grande? Pequeño, por lo tanto la presión de colapso es alta. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, nuestros alvéolos tendrían que colapsar. Es por eso que hay un líquido que elimina esto, que es el surfactante. ¿Y que lo secretaban quién? El surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial.
Y los que declaran los neumocitos, 2. Bueno, y eso que parece, bueno, acá abajo lo que se muestra directamente en esta diapositiva es la relación de esa fórmula. Ahí está la fórmula de presión de colapso, 2T inversamente proporcional al radio. Y se hace la comparación, si por ejemplo tuviéramos alvéolos más grandes, la presión de colapso sería mayor. Pero necesitamos alvéolos pequeños porque así tenemos una mayor superficie. Como no podemos modificar el radio, al contrario, tiene que ser bien pequeño para tener más superficie, lo único que podemos modificar es la tensión superficial. Y es por eso que los neumocitos secretan este líquido. Y esto es lo que tienen, que es principalmente lípidos. Y lo que hacen es disminuir la fuerza entre las moléculas de agua. Y por lo tanto, así el alvéolo no colapsa. ¿Qué significa presión? ¿Qué significa presión? Presión de colapso. De hecho, ¿cómo sacamos grasa en la ropa? En la ropa, ¿cómo sacan grasa de la ropa? Detergente. Por lo tanto, si un niño cae a una piscina con agua o cayera a una piscina que tuviera lavaza, detergente, ¿cuál muere primero? ¿Cuál muere primero? ¿El que cae en la piscina con detergente o con agua? Detergente, porque como el surfactante es directamente grasa, se elimina con el detergente y todos los alvéolos colapsan. Y es lo que ocurría antes, porque antes había lavadoras que se destapaban. Entonces los niños se metían en la lavadora y caían, se sumergían y morían instantáneamente porque el detergente al tragarlo colapsaba todos los alvéolos. En cambio, si cae en piscina con agua tiene un tiempo directamente, porque si uno traga agua, directamente uno puede, obviamente si hay maniobras, hacerlo. De hecho, hay cirugía en que la persona le llena la vía respiratoria de agua con oxígeno para que no ventile, y así hace la cirugía respiratoria. Al final, todos los mecanismos ventilatorios dependen de la cantidad de oxígeno que tengamos en la sangre. Entonces, eso quiere decir. Nos vemos mañana. Pero antes la lista. Carreño y Espada. Carvajal, Castañeda, Chacón, que llegó hace poco, Contreras Ángela, Contreras Isidora, Donoso, Flores, Gutiérrez, Desesperamos en el 1. Herreras, Horta, Méndez, Mira, Moya, Muñoz, Presente. Ojeda, Olaguibel, Orellana, Presente. Perales, Ahí. Prado, Riveros, Tapia, Tolosa, Alexia, Tolosa Francisco, allá, Toro, Valentina, Pratt, tampoco está, Zapañeta, Hablamos. 5